Ahí está grabando. Entonces, les decía que ya vimos entonces, hasta ahora hemos visto que es una descripción que es un cargo. Vimos también que es una descripción del cargo y que esa descripción del cargo, pues básicamente se limita a la consignación de lo que en el análisis de cargo se obtiene, de toda la información resumida, condensada en un documento donde vamos a consignar en ese documento cuáles son todas las características eh, y todas las funciones, los requerimientos, los requisitos, el alcance de ese cargo en la empresa. Pero que eso se hace a través de un análisis de cargo. Y estábamos viendo pues a qué se refería ese análisis de cargo. Hasta ahora dijimos qué debía incluir ese análisis de cargo o qué debería observar ese análisis de cargo, a qué se refiere el análisis del cargo. Eh, y ya íbamos a pasar a una parte que nos dice cuáles son las principales actividades que están vinculadas con la información que se obtiene en el análisis del cargo. O sea, yo les había dicho a ustedes desde el principio, incluso desde la otra materia, les he hablado de que en las organizaciones todo está conectado. La organización en sí es un único proceso que está subdividido en otros procesos más pequeños, pero que toda la organización gira en torno al mismo propósito. O sea, toda la organización tiene el mismo propósito, está apuntando hacia el mismo norte. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hacemos ese análisis de cargos, estamos procurando, ¿sí?, darle insumos a muchas áreas de la organización que tienen que ver con la descripción, pues con la descripción acertada del cargo. Me explico. Cuando hablamos de cuáles son las principales actividades asociadas o vinculadas con esta información, con la información que se obtiene a través del análisis del cargo, encontramos, por ejemplo, la compensación. Compensar de manera equitativa a los empleados. Para eso se hace el análisis del cargo, para determinar que a las personas sí se les esté pagando lo que se considere justo por lo que hacen, o sea, que se pueda valorar cuáles son las actividades que están asociadas a ese cargo. Entonces, compensar en forma equitativa, ubicar a los empleados en los puestos adecuados, eso tiene que ver con la gestión del talento humano. Determinar niveles realistas de desempeño, o sea que, por ejemplo, se puedan de alguna manera establecer metas de desempeño que sean ajustadas a la realidad. Uno no puede poner las mismas metas para todo el mundo porque no todo el mundo hace lo mismo, ¿sí? Ni va a trabajar bajo las mismas condiciones, ni va a tener las mismas tareas a cargo. Crear planes para capacitación y desarrollo. Cuando yo hago ese análisis de los cargos, no solamente voy a identificar las actividades que en ese cargo se realizan, sino que también puedo identificar falencias que hay al interior de un cargo que ya exista. ¿Se acuerdan que no solamente es para los cargos nuevos, sino también puede ser para cargos que ya existen? Y que cuando yo haga el análisis, puede identificar deficiencias en términos de alguna competencia que no exista. ¿Sí? Hay cargos que los desempeñan personas que llevan muchísimos años trabajando en la empresa, pero que por la dinámica de la empresa han ido cambiando. Les voy a poner un ejemplo. Los vendedores de carros. Yo tengo un ejemplo aquí muy cercano. Mi hijo se desempeña en el mercado automotriz. Y primero, todos los negocios de carros se hacían face to face, o sea, atendiendo al cliente de manera presencial. Hoy día, los canales virtuales y los canales online, ¿sí?, las páginas de Internet, el WhatsApp, el Instagram, las redes sociales, se convirtieron en una herramienta fundamental para el mercado y la venta de vehículos. Entonces, por ejemplo, los vendedores de por allá de 40 años atrás, que los hay todavía, si no se capacitan en las nuevas técnicas o en los nuevos tipos de vehículos. Primero todos los vehículos eran totalmente mecánicos, muy básicos. Hoy en día un carro tiene, mejor dicho, una nave espacial, tiene muchísimas cosas y los vendedores de vehículos deben desarrollar competencias asociadas a esas nuevas condiciones del mercado, ¿cierto? Entonces, si yo hago un análisis de cargos en una empresa de venta de vehículos, con toda seguridad, si es una empresa que tenga muchos años en el mercado, debía haber identificado en algún momento en el análisis esas necesidades de crear planes para capacitación y desarrollo de los empleados para que se pongan a tono con lo que hay hoy día. ¿Está buena la novela? Yo los veo que voltean también el televisor por allá, sí. Bueno,
Identi- No, También profe, sí. yo tengo un niño que está haciendo cosas, entonces, Y es por molestarle la vida. Estábamos en la casa. Mi ahora me estaba caminando Lulu entre los pies, la perra, y se echa a dormir encima de uno. O sea, no encuentra más parte y yo la bregando a correrla así, y ya como que se dio cuenta y se fue para otro lado. Bueno, también sirve para planear las necesidades en capacitación del talento humano, propiciar las condiciones que mejoren el entorno laboral. ¿Se acuerdan el tema de las condiciones del entorno laboral, de la felicidad laboral? Aquí aplica eso. Muchas veces usted puede estar a disgusto en un trabajo porque las condiciones en que le está tratando de desempeñarlo no son las adecuadas. Y puede que no sean las adecuadas, ni siquiera porque la empresa no quiera dárselos, sino porque no sabe y usted no se está desempeñando de la manera adecuada. Lo que yo le decía a Mónica la otra vez, que es que no tenemos dónde sentarnos siquiera a reposar un momentico. Bueno, yo por eso le pregunté, ¿sabes? Allá saben, o porque si una cosa es que sepan y se hagan los manuales, ¿cierto? Y bueno, no es contigo, Manuel, me disculpas, que se hagan los de la vista gorda, ¿sí? Sino que pues, no habían hecho un análisis de las condiciones físicas óptimas que debería tener ese cargo o ese puesto para desempeñarlo y que no hayan caído en cuenta de eso. En el caso de Mónica, pues nos dimos cuenta que sí sabían y que no pagó nada, pero hay empresas donde si no hacen el análisis del cargo no se van a dar cuenta que la pala que está utilizando el operario es demasiado corta para su estatura, que deben de tener distintas alturas de la pala o que las escalas no son adecuadas, ¿sí? Etcétera. También les sirve para evaluar la manera en que los cambios en el entorno afectan el desempeño de los empleados, el ejemplo que les acabo de poner ahora a los vendedores. ¿Cómo ha cambiado el entorno y cómo afecta eso la, la, el desempeño de las personas que están ejecutando un cargo? Yo, por ejemplo, creo que hay cargos que son muy sensibles a eso y son los cargos que son por fuera de la organización, o sea, que tienen que ejecutar trabajos por fuera de la organización, tienen que estarse revisando constantemente o que tienen constante contacto con procesos que estén por fuera de la organización. ¿Por qué? Porque es que uno entre la organización, al interior de la empresa, identifica muy fácilmente los cambios que hay, pues, o por lo menos son más fáciles de identificar. Pero lo que sucede por fuera no es tan fácil de determinar. Entonces, por eso los cargos que se ejecutan por fuera del espacio físico de la organización hay que estarlo revisando constantemente, sobre todo acerca de los riesgos ocupacionales, ¿sí? Y de cómo cambian las condiciones del entorno. Voy a poner un ejemplo, un conductor de la Valeria, un conductor de bus o de taxi. Las condiciones para ellos cambian constantemente, o sea, están continuamente cambiando en términos del tráfico, en términos de los riesgos asociados a seguridad, ¿sí? En términos de cómo va cambiando las tecnologías. Conductor de taxi hace 20 años no me preocupa por nadie. Ya hoy en día tiene que pensar en Uber, en Cabify, en las plataformas, en que ya hay más controles en el tránsito, en el pico y placa, un montón de cosas que hacen que el desempeño de ellos pues probablemente se disminuya, ¿cierto? Entonces por eso hay que revisarlo, porque si no nos enfrentaríamos entonces a un tema de infelicidad laboral. Y finalmente conocer, bueno, eliminar requisitos y demandas que no son indispensables. Eh, Tengo un caso muy cercano, ¿sí? Donde en EPM estábamos buscando o se creó un cargo que se llamaba profesional C experto, ¿sí? Sebastián quedó en evidencia que apenas se va a bañar, pasó con la toalla al hombro y todo el mundo está riendo. Bueno, que ese cargo, dentro del esquema de requisitos que se estaban pidiendo para ese cargo, estaban poniendo uno que era muy limitante, o sea, estábamos siendo más papistas que el Papa, pues pidiendo en términos de experiencia y de formación profesional, estamos pidiendo unos requisitos exageradamente altos y esos cargos están quedando desiertos. Se sacaban los procesos de selección y no conseguíamos porque estamos pidiendo gente como para la NASA. Eh, Se revisaron y se eliminaron algunos requisitos que no eran indispensables para conseguir personal idóneo para la organización y para desempeñar ese puesto. Y finalmente, también permite conocer cuáles son las necesidades reales en términos del talento humano de una empresa.
Muchas veces las empresas están sobredimensionadas en cuanto a recursos humanos. ¿Sí? Tienen más gente de la que necesitan o tienen menos gente de la que necesitan. Y finalmente cogen a estallar a todo mundo y eso no es bueno. Por ahí decía un amigo mío que cuando al burrito se le pone más carga de la que es capaz, se echa. Cuando una persona se está sintiendo explotada, no funciona. Bueno, ahora, ya hemos visto el qué. O sea, ya vimos el qué es la descripción del cargo, qué es un análisis de cargos. Ahora vamos a ver cómo se hace el análisis de cargos. ¿Sí? A mí el tema, a mí me disculpan, pues, yo sé que lo de ustedes era únicamente descripción del cargo, solamente tenía que aprender a conocer el formatico, pero yo sé que si ustedes aprenden esto, o por lo menos lo conocen, van a tener un perfil bastante más amplio. Sara, por favor, cierras tu micrófono. Gracias. Bueno, ¿quién me pregunta? A ver, ¿quién? Hola. Nosotros entonces tenemos mucho que ver con el sistema de gestión de seguridad en el trabajo, en el análisis de cargos. En el análisis de cargos hay una interacción muy importante con ese sistema. De hecho, aquí más adelantico que vamos a ver quiénes participan, a mí me parece que a los autores pues, o a los que escriben la teoría de este tema, me parece que les falta un énfasis grande en el tema de riesgo laboral, y es que la parte de riesgo laboral juega un papel súper importante a la hora de describir un cargo. Me parece a mí que es muy, muy relevante. Debe tener participación, debe haber interacción, y el papel de nosotros cuando estemos trabajando con gestión del talento humano debe ser, yo diría que, ¿cómo le dice eso? Protagónico. Sí, debe ser muy, muy orientado siempre a conservar la seguridad y el bienestar de los empleados. Siempre, un accidente laboral por una empresa sale carísimo, carísimo, no solamente por la incapacidad, sino por todo lo que implica a nivel de proceso para la organización. ¿Cuánto tiempo puede quedar para una máquina? ¿Cuánta producción se puede atrasar? ¿Sí? No pensemos solamente en la parte de la plata, de la incapacidad como tal, sino, y lo otro, perder de pronto un funcionario, eso es una cosa muy, muy delicada. O sea, y si es por descuido de la empresa, por no tener claro el tema de seguridad ocupacional en un cargo, uno cargar con la muerte de una persona, es una cosa gravísima, gravísima. Bueno, ¿cómo se obtienen los datos? ¿Cómo hacemos para analizarle a través de qué actividades se puede hacer el, el análisis de cargo? Entonces, pues primero, en el material que les envié, dice claramente que deben de estar provistos, o sea, que los analistas, las personas que van a hacer el análisis de cargo, deben de tener un panorama general sobre la organización y su desempeño. O sea, no podemos poner a hacer ese análisis a alguien que no conozca la organización. ¿Sí? Debe tener mínimamente un concepto muy claro a nivel general de cómo funciona la organización y cuál es el desempeño de esta. Muchas empresas cometen el error de que llegan analistas externos que de buena a primera llegan a decir cómo funciona un cargo y hacer la descripción de un cargo en una empresa, y eso no es tan así, o por lo menos no solos, sino que si traen un experto, esté acompañado de los expertos del interior de la compañía. ¿Quién son los expertos del interior de la compañía? Para ustedes. ¿Quién es? ¿Quién es el que más sabe de un puesto? A ustedes. El que está en el puesto. El que está en el puesto. El empleado. El que lo está haciendo. Y si es uno de los que más, no más tiempo lleve, porque eso no define la experiencia. Yo diría que uno tiene que arrancar mirando a los que les va mejor en el puesto. Si yo tengo 4 operadores de máquina, ¿quién es el que le va mejor en términos de calidad, de cantidad, cierto? Mirando los indicadores, yo voy a tener en cuenta mucho a esa persona, porque esa persona tiene identificadas las mejores prácticas para desempeñar ese puesto. Lo está haciendo bien, ¿sí? Porque a veces uno dice, no, el que más sabe es el que más años tiene, y el que más años tiene, el más resabiado y el más echado, ¿cierto? Eso se ve aquí en Capernaum, eso pasa mucho. Bueno, entonces,
Pues en una organización, antes de hacer un análisis de puesto, hay que tener claro cuáles son los puestos, tener identificado cuáles son los puestos o los cargos que se van a analizar. Se debe preparar previamente un cuestionario para hacer el análisis del puesto. O sea, no llegar a improvisar, sino ir muy claramente preparados, ¿sí? Se requiere por lo general de un especialista en gestión del talento humano, o sea, de uno de ustedes. El ocupante del cargo, ¿sí? Y el supervisor, como mínimo. Como mínimo. El especialista de gestión del talento humano, el ocupante del cargo o alguien que desempeñe el cargo y un supervisor. Entonces dice que el especialista podría tener que observar y analizar el trabajo que se realiza y después preparar una descripción y especificación del puesto. Como nosotros sabemos y somos los que vamos a tener el saber hacer ese análisis, muchas veces las personas saben ejecutar una tarea, pero no saben describirla, ¿sí? No saben plasmar lo que es una tarea, o no diferencian entre una tarea y un cargo, o no diferencian entre una tarea y una responsabilidad, que son dos cosas distintas. No, pues nosotros vamos, identificamos las tareas, que es lo que se ejecuta, ¿sí? Y la responsabilidad es por lo que usted responde. La tarea de un montallantas o de un mecánico es arreglar el carro, pero su responsabilidad va incluso hasta garantizar la seguridad de las personas que van a ocupar el carro, ¿sí? La responsabilidad es va inherente a la actividad que yo realizo. Si yo decoro platos en la locería, mis actividades están encaminadas a que ese plato salga decorado, pero mi responsabilidad... ¿Cómo? Hacía eso. Sí, bueno, entonces las actividades que desarrolla un decorador en Corona son claramente establecidas. El uno pega la calcomanía, el otro barniza y no sé qué, pero la responsabilidad de ese cargo va incluso hasta que después de que salen en quema. Si salió mal la calcomanía, si salió, usted tiene responsabilidad todavía sobre esa producción que va por allá en quema o en La empaque. devuelve. La devuelven y usted tiene que responder por eso. Bueno, continuemos a ver si nos da con este otro bloque. El supervisor y el empleado entonces participan también. Dijimos que el especialista, la función del especialista es organizar Estoy la viendo las información diapositivas. y aplicar. ¿Cómo? Estamos viendo las diapositivas, no importa. Ah, pero porque no me habían dicho. Y estaban callados. Listo. Ajá. Bueno. ¿Cuáles están viendo? Las diapositivas. Listo. Los pongo aquí. Grandototes. Ok. Entonces, les decía que entonces la función de ustedes pues, del especialista en recursos humanos está más en la aplicación del método y en dar claridad acerca de qué es lo que se va a identificar y cuáles son los factores que van de manera organizada a identificar en ese análisis de cargo. El papel del supervisor y el empleado, pues ellos también participan, pero participan más o llenando los cuestionarios, respondiendo los cuestionarios, las entrevistas o ejecutando pues las actividades del cargo como tal para poder identificar claramente todo el alcance del cargo. Tanto el supervisor como el trabajador entonces pueden revisar y verificar las conclusiones del análisis que hacen ustedes o el especialista en talento humano. El especialista en talento humano recoge toda esa información que está obteniendo, la consigna en un informe, en un análisis y la presenta y el supervisor y el operario o el que ocupa el cargo actúan como validadores de esa información. O sea, yo voy, tomo la información y constantemente me realimento, me retroalimento a través del supervisor o de quien ejecuta el cargo para saber si lo estoy haciendo de la manera correcta y si es esa la idea que se debe capturar. ¿Sí me hago entender? Entonces decimos que por lo tanto, y ahí se los pongo en negrilla para que lo tengan en cuenta, es que el análisis de cargos suele implicar un esfuerzo, perdón, común entre especialista, el supervisor y el trabajador. Eso no es trabajo de una sola persona. En las empresas de confecciones me ha tocado saber que es muy común que el analista de cargos esté por allá analizando tiempos, callado, casi que sin hablarle a nadie, ¿sí? Y van y sacan estadísticas y análisis de cargo sin contar mucho con la persona que está ejecutando y sin tener en cuenta elementos exógenos
al cargo, como por ejemplo, bueno, y ¿cómo es que se dice? El surtidor o el que les está llevando el trabajo se demora, entonces, ¿qué? ¿Quedo mal yo? ¿Sí? Si se acaba el hilo, si se quiebra la aguja, ¿qué pasa con eso? Todas esas cosas hay que tenerlas en cuenta para poder describir en forma adecuada el cargo. Listo. Si tienen preguntas, me Profe, interrumpen. Dímelo. ahí es donde uno debe tener en cuenta como los tiempos muertos, pues que se Claro, dice así. claro. Por ejemplo, para los que están en WhatsApp, Catherine está preguntando que si ahí es donde se tienen en cuenta los tiempos muertos. Sí, deberían tenerse en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando yo no tengo en cuenta tiempos muertos, entonces voy a sobrecargar a una persona. Con toda seguridad. Si yo no tengo en cuenta que en un cargo van a tener tiempos muertos, tiempos donde la persona así tenga toda la disposición y la voluntad del mundo, no puede hacer nada, obviamente yo voy a castigar ese cargo poniéndole un estándar más alto de lo que realmente, por eso hablábamos de metas que ayuda a establecer metas realistas, ¿sí? Cuando se tiene en cuenta todo eso. Bueno, continuemos. Si tienen preguntas, por favor me interrumpen. Profe, un Hola. trabajo con tiempos muertos podría ser que como un call center, digamos que tenga un momento en el que no le entren llamadas. Y Claro, entonces o el espacio operario, que hay entre una llamada y otra. Eso se tiene que considerar. Es que yo se lo voy a poner de esta manera. Mire, por ejemplo, si vamos a volver al ejemplo de, o pongamos uno para que no, para que no nos quedemos con con el de las operarias de máquina. Por ejemplo, pensemos en el oficio que desempeñaba Felipe, el de decoradores de platos en locería. A eso les llevan unos carros con producción que tienen que arrancar a producir, ¿cierto? A decorar, perdón. Mientras se acaba ese carro, sacan el carro vacío y van y traen otro, este muchacho no va a estar decorando nada, a no ser de que esto se haya identificado en el análisis de cargo previamente y se haya ejecutado alguna acción que impida que ellos se queden varados. Por ejemplo, en Gama yo recuerdo cuando trabajamos en Gama, Osvaldo, yo era tornero, yo en Gama era tornero y teníamos unos muchachos que los llamábamos indirectos. Yo no sé si Osvaldo también fue indirecto, trabajó en Prensa Caliente. ¿Dónde trabajó Osvaldo en prensa? Yo trabajé ahí en ensamble de bujes. En ensamble de bujes, listo. Vamos a poner el ejemplo. Entonces, el ensamble de bujes es, llevan una pieza cerámica a la cual hay que echarle un cemento en una perforación y ponerle un herraje, ¿cierto? Una parte metálica. Una campana. Si a Osvaldo se le acababa la campana metálica, entonces él se iba a quedar parado, ¿sí? Entonces, si yo no tengo eso identificado, entonces cuando le vaya a exigir a la productividad, Osvaldo no va a dar la productividad que yo estoy midiendo porque me di sin tiempos muertos. La pregunta que hacía Sara, ¿a cuál actividad hay con tiempos muertos? Todas las que dependan de otros procesos. Todas las que dependan de otros procesos y que no esté absolutamente bajo su control. E incluso hay actividades que generan tiempos muertos para uno, aun cuando estén bajo el control de uno. Cuando Sara decía ahorita, en un call center, ¿sí? En un call center, si no entran llamadas, que es muy poco probable, pero si no entran llamadas durante un tiempo, yo me imagino que ellos deben de tener un contador de inactividad. Yo sé que los call centers tienen esas cosas, que cuentan cuántos minutos reales en el turno estuvo usted en línea, o sea, estuvo al teléfono y cuántos no. Esos son tiempos muertos. ¿Sí? Si usted no está haciendo absolutamente nada, no está produciendo, eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, ¿cuáles son los tipos o los métodos o los tipos de recolección, o los métodos de recolección de esa información cuando voy a hacer un análisis de cargos? Pues los más comunes son los cuestionarios, que son como encuestas, las entrevistas, que son muy, muy efectivas. La diferencia entre el cuestionario y la entrevista es que la entrevista usted la hace conversando con la persona, ¿sí? Normalmente se hace el cuestionario y se refuerza con la entrevista. O sea, usted coge el cuestionario ya respondido y empieza a hacerle preguntas al operador o al ocupante del cargo o a su supervisor. La observación directa o el método mixto, que casi siempre ese es el que se aplica observación, encuesta y entrevista, o a través de informes sucesivos. El cuestionario, pues, básicamente es un formato que se haya hecho previamente
donde voy a preguntar sobre los elementos más importantes o más relevantes para mí como empresa, como organización, los deberes y las responsabilidades específicos que ejecutan allí. Mejor dicho, en ese cuestionario consigno yo todas las preguntas que consideren necesarias para poder evaluar lo que previamente hemos dicho que debe contener un análisis de cargo. Bueno, pero este nivel de detalle yo creo que sí que es mejor que ustedes lo lean pues para no detenernos mucho en esto que es muy simple, que incluye el cuestionario, que incluye la entrevista. Dice que la entrevista es una de las técnicas más utilizadas, obviamente. Siempre, siempre va a ser mejor el contacto con el otro y usted poder interpretar cosas que en un formulario no se ven. En un formulario muchas veces las personas consignan lo que alcanzaron o lo que fueron capaces de escribir, ¿sí? Pero usted hablando con la persona, usted le ve la cara, le ve gestos que le dan mucha información a usted. Por ejemplo, si yo llego y le digo, y le pregunto, yo recuerdo, lo pongo aquí como ejemplo, recuerdo el día que yo le pregunté a Mónica acerca, en el ejercicio que hicimos acerca de la descripción de los cargos, ¿se acuerdan? Pues de lo que hacía cada uno. Desde el momento en que Mónica hizo la descripción, yo sabía por dónde iba, por la cara que estaba haciendo, ¿sí? Donde estaba manifestando que hay una inconformidad. Y yo recuerdo quién más habló ese día, que también estaba, no me acuerdo, pero en la cara era muy, Sara, fue Sara quien ese día estaba pensando, diciendo cosas que, pues, que decían que tenía que se puso a analizar acerca de su rol y de su trabajo, y que en definitiva, si hubiera sido a través de un formulario, créame que eso no puede no notarse. A través de la entrevista, eso sale, eso ahí mismo, uno logra controlar muchas cosas gestuales o no verbales, pero dicen los psicólogos que esos micropicores y esos gestos, yo no me acuerdo cómo se le dice a eso, pero yo sé que se le dice micropicores o algunas acciones en el rostro que son incontrolables en el ser humano, y que quien esté entrenado para detectarlas inmediatamente las nota. Mónica, ¿vas a decir algo? Ah, pensé que iba a decir algo. Bueno, lo ideal es que la entrevista, si se hace, esté basada o se puede basar en el cuestionario que se hace en general. Yo les decía que lo que más se utiliza es el método mixto, porque permite contrastar las respuestas que dieron por escrito en un cuestionario con lo que dicen verbalmente. Ahí uno, si tiene dudas, establece contrastes y puede salir de la duda supremamente fácil. Bueno, continuemos. La observación, pues por sí sola, su nombre lo indica, es ir yo a observar, ¿sí? Sin hablar con nadie, sino simplemente observando, ¿sí? Pero dice la teoría que este método es muy susceptible que lleve a errores. ¿Por qué? Porque va a estar muy sometido a mi opinión, ¿sí? A lo que yo opine y no a lo que sucede realmente en el cargo. Yo puedo llegar a observar en un momento crítico donde estén pasando por un problema o donde no estén haciendo nada, ¿sí? Si yo llego a observar el puesto de trabajo o lo que están haciendo, yo a través de la observación solamente puedo cometer el error de decir, no, esa gente le falta, póngale más responsabilidades que la gente tiene a pasar allá, ¿cierto? Pero que no sea tal, sino que haya ido en un momento donde no tengan nada para hacer. O por el contrario, donde estén pasando una dificultad y estén estallados, ¿sí? Entonces la sola observación no es buena. Ay, se fue el tiempo muy ligero. Este tema de los informes, que yo sé que ustedes ahora cuando vieron informes sucesivos pensaron que es esa vaina, y es casi todos los cargos que ejecutan las personas normalmente tienen algún informe para reportar lo que hacen, ¿sí? O un informe de actividades diarias, o un informe de producción diaria, o un informe de visitas si son vendedores, etcétera, ¿sí? Y esos informes también se convierten en un insumo para yo determinar y poder describir un cargo. O sea, también son fuente de información para contrastar información que me haya puesto o que haya tenido a través de la entrevista o a través del cuestionario. Y finalmente dice que otra manera de recabar la información es
teniendo un grupo de expertos, yo ya les había explicado a ustedes lo del grupo de expertos, donde reúno un panel de personas que yo considero expertas en esos temas y que a través de la entrevista, de una lluvia de ideas y todo eso, podamos llegar a un consenso donde hagamos una descripción adecuada de ese cargo. Bueno, hay unos beneficios de los análisis de cargos, ¿sí? Hay beneficios para los directivos de la empresa, para los supervisores y para los trabajadores. Pues para los directivos se convierte en una posibilidad bastante amplia de saber con detalle cuáles son las obligaciones y características de cada puesto. Hay directores, hay directivos en las empresas que tienen una claridad increíble acerca de qué hace cada quien en esa organización. Tienen un panorama supremamente bien pintado en su cabeza. Como dicen por ahí, tiene la visión del bosque y del árbol, de lo general y de lo particular. Les voy a poner un ejemplo que para mí era una cosa increíble. Yo a ese señor no lo quiero mucho, pero uno ver, por ejemplo, a Álvaro Uribe Vélez en un consejo comunal de los que él hacía, que los transmitía en vivo, ese man tenía una claridad de quién solucionaba cada uno de los problemas que le decían. Presidente, es que en tal comunidad de tal parte sucede lo siguiente, vea, el puente está quebrado, ¿con qué lo curaremos? Entonces él ahí mismo decía, vea, fulano de tal, llámeme a fulano de tal en el departamento de no sé dónde, que se nos tiene que dar respuesta de qué pasó con el presupuesto que había. Tenía una claridad impresionante. Se apoyaba en este tipo de cosas, ¿sí? ¿Y con qué curaremos el puente? Con cáscara de huevo, no. Bueno, para los supervisores les permite distinguir con mucha precisión el orden con que está integrado cada uno de los puestos para poder, los supervisores, pues, ¿qué hacen? Supervisar, ¿sí o no? Exigir, hacer seguimiento, tener control sobre la operación de la organización, sea una empresa de producción o sea una empresa prestadora de servicios. Si los supervisores no tienen esa claridad, no van a saber cómo hacen el seguimiento. Van a hacer un seguimiento a la loca. Mejor dicho, les meten el dedo a la boca, como se dice por ahí, y no se dan cuenta. O van a exigir más de lo que se debe sin siquiera tener claridad de eso, de que lo están haciendo. Y para los trabajadores, pues entonces les permite realizar de una mejor manera y con mayor facilidad sus labores. Cuando uno sabe qué le corresponde hacer, cuál es su responsabilidad, hasta dónde va mi obligación en ese cargo, tengo mayor facilidad para ejecutarlo. Si yo ni siquiera sé qué me toca hacer, y yo he conocido gente que uno le pregunta, ¿qué le toca hacer? Y dice aquí, de todo. Cuando una persona le dice que le toca hacer de todo es porque no tiene claro qué le toca hacer. Y les da risa porque yo sé que le ha pasado. Eso es como cuando vayan a una entrevista. Nunca en la vida, chicos y chicas, nunca en la vida vayan a decir que ustedes hacen lo que sea. Nunca. ¿Qué sabe hacer usted? No, lo que me ponga patrón. Oigan a este, no sabe hacer nada. Ustedes deben de tener claro en qué son buenos, ¿sí? ¿Qué saben hacer? ¿En qué tienen experiencia? Tengan muy, muy, muy claro eso. Que, pues, normalmente, cuando uno llega a decir, póngame a lo que sea, es porque está perdido, está en el limbo. Entonces, esa claridad hay que tenerla. Bueno, una cosa son los beneficios que tiene la descripción de cargos y el análisis de cargos, y otra cosa es la finalidad, ¿sí? Una cosa es para qué me sirve y otra cosa es a qué le apunta, ¿sí? ¿Cuál es la finalidad del análisis de cargos? Pues obviamente a todas las empresas les conviene hacer o tener esa herramienta, tener actualizados sus cargos, porque es clave para el área del talento humano, ¿cierto? Para la gestión del talento humano. Entonces, ¿cuál es la finalidad? Uno, conocer los puestos de cada unidad de trabajo, o sea, tener esa claridad. Determinar los perfiles de los ocupantes de esos cargos, ¿sí? Con el análisis de cargos y la descripción de cargos, yo tengo absolutamente claro cuál es el perfil del ocupante de ese cargo, del posible ocupante, para que sea idóneo. Seleccionar al personal, orientar la capacitación que programe yo en la organización, realizar la evaluación del desempeño de manera adecuada y establecer un sistema de sueldos, salarios, remuneraciones y prestaciones que sea equitativo y que sea acertado y objetivo. Finalmente, pues hice una parte chiquitico acerca del análisis de cargos bajo el enfoque de competencias, que es objeto de
de análisis para ustedes, pero ya estamos a 4 minutos de que se nos acabe el tiempo, entonces les voy a preguntar si estamos claros hasta aquí, si hay preguntas y si están de acuerdo en que mañana nos reunamos y hagamos una sesioncita por la noche para que rematemos este tiempo, porque es que nosotros aquí estamos haciendo 2 sesiones de 40 minutos, ¿sí? O sea que estamos haciendo 1 hora y, ¿cuánto? 20 minutos. Y las clases presenciales normalmente son más largas, entonces nos vamos quedando cortos de tiempo. Lo que pasa es que así es más duro. O sea, yo sostener la concentración y la atención de ustedes a través de internet es más difícil, entonces por eso no me conviene hacer clases de 3 horas. Entonces les sugiero que mañana nos volvamos a encontrar por el mismo canal y a la misma hora, o tipo 8:15, y rematemos este tema y empecemos el otro. ¿Ustedes qué opinan? ¿Sí pueden? ¿O Analia? Sí, profe. Bueno, pues. Aún no sabe. Yo no puedo. Profe, está No puede. bien, no hay problema. Listo, pero entonces, Luisa, el video queda en el canal de YouTube y lo puedes verificar luego, porque es que Sí. yo no me quiero quedar solamente con martes jueves, porque si no, no nos va a dar tiempo. No nos va a dar tiempo. Y ustedes no me están preguntando casi. Entonces yo sé que si no me esfuerzo mucho en explicar muy, muy, muy al detalle, vamos a tener dificultades con este tema, porque es un tema bastante denso, pues. ¿Cómo van hasta aquí? Ay, ¿Cómo profe, entienden? qué pena, me contextualiza, es que se me iba a morir el Ah, sí. el No, computador. Sara, estábamos diciendo que le estaba proponiendo que nos reuniéramos mañana, hiciéramos una sesión mañana, una sola, o bueno, o si ustedes piden, pues hacemos 2, porque es que como de manera virtual no estamos alcanzando a abarcar el tiempo que abarcamos en las clases presenciales. Y aparte, me toca extenderme mucho en la explicación para que quede absolutamente claro. Entonces, para que alcancemos a evacuar todo el tema, yo les sugiero y me pongo a disposición para que hagamos las 2 clases normales de 2 bloques, martes y jueves. Y hagamos una clasecita, puede ser miércoles, viernes, de un solo bloquecito, como para que no nos quedemos atrasados, que nos dé como para... El tema de las notas, chicos, yo les voy a decir muy sinceramente, despreocupémonos de eso. Yo quiero que nos enfoquemos en aprender, en recibir el material y que quede muy, muy claro, y no ponerme a ponerles tareas, pues porque es que eso, pues, me parece que está fuera de contexto en este caso, y entre los compañeros hemos hablado y hemos llegado como a la conclusión, es que no es conveniente poner muchos trabajos ni sacar muchas notas en el método virtual, porque lo estamos complicando. Entonces, nos vemos mañana. Los que Sería a la puedan. misma hora, a las Los que 8. puedan, sí. ¿Está bien esa hora o más temprano o más tarde? No es ahora. Está bien. ¿Está bien? Como Sí. incluso les propongo que sea a las 8:15. Si va a ser solamente una sesión de 40 minutos, que sea a las 8:15, que ya hayamos comido, que ya hicieron y ya nos concentramos en la clase. Listo. Nos queda un minuto, chicos. Se cuidan. Listo, Mañana profe. continuamos. Gracias. Hasta mañana. Muchas gracias. Chao. Chao. Gracias, chao. Chao. Chao.